Hola. Buenas tardes ya, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué hora es? No tengo la hora. Tampoco. Buenas tardes ya. Bueno, estamos en esta segunda transmisión en vivo desde el Ministerio de Salud en esta oportunidad. La vez pasada estuvimos en la Secretaría General de Gobierno contándole un poco de la adhesión al Acuerdo de Escazú que realizamos como gobierno del presidente Gabriel Boric. Y hoy día estamos en el Ministerio de Salud, en tu casa, ministra, para hablar de un hecho sumamente importante junto también a nuestro ministro de Ciencia, Begoña y Flavio. Queremos contarles lo súper importante en la línea de los pasos que estamos dando en relación a nuestros compromisos programáticos y particularmente el compromiso que nuestro presidente y nosotros como gobierno hemos sostenido respecto al desarrollo científico, tecnológico y sanitario. Necesitamos aprovechar las capacidades que podemos tener, ¿cierto?, generar, y las que ya hay en nuestro territorio nacional para avanzar hacia mayores niveles de soberanía. Tenemos riqueza en nuestro país, tenemos muchas mentes y cerebros pensando, ¿cierto?, en mejores condiciones para el desarrollo y particularmente en el ámbito sanitario. A propósito de la pandemia, se ha instalado fuertemente la idea de tener soberanía sanitaria. Y antes de ayer, nuestra ministra de Salud viajó para firmar un acuerdo Mercosur a Uruguay, que va en esta línea, y hoy día además hubo una reunión de trabajo que les voy a preguntar en qué consistió esa, justamente para ya empezar a avanzar decididamente en esa dirección. Así que, ministra, muchas gracias por acogernos en el Ministerio de Salud. Cuéntenos un poco qué consistió primero el acuerdo en el Mercosur y cuál es la proyección en materia de soberanía sanitaria. Bueno, yo feliz de que estén en esta casa. Esta casa es una casa que invita a el resto de los ministerios, a la ciudadanía, cada vez más abierta. Contarles que efectivamente fuimos a una primera, nosotros participamos en la quinta reunión de ministros de salud del Mercosur, la quinta. Ellos estaban felices porque aparece Chile, que no había estado en las anteriores. Chile es un estado asociado al Mercosur y el tema central eran los aprendizajes de la pandemia. Y de esos aprendizajes, ¿cierto?, los países latinoamericanos que pertenecen al Mercosur, llegábamos a la conclusión de que uno de los más relevantes es la capacidad de responder con estrategias universales, ¿cierto?, a los problemas poblacionales, a grandes problemas como la pandemia. Y una de esas estrategias fue la vacunación. Debo decir que los países latinoamericanos no son homogéneos en la respuesta a la vacunación y así como nosotros tenemos un buen resultado de cobertura, ¿cierto?, hay países latinoamericanos que tienen mucho más bajo. O sea, en América Latina, el 13% de los latinoamericanos tienen la primera dosis de la vacuna. Cuando nos preguntábamos por qué pasaba eso, mucho de lo que pasa es que la compra de vacuna fue compra individual de los países, ¿cierto? Por tanto, se resolvió comercialmente. La pregunta que nos quisimos hacer es: así es como se debe resolver el problema de las vacunas, que tiene tan buen resultado como respuesta sanitaria a la pandemia. Entonces lo que respondimos es que no, y que lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad de producción de vacunas continental de nuestro continente americano, de forma tal de que esta integración de esfuerzo pueda redundar en que no seamos el continente en que más muertos hemos tenido en comparación, ¿cierto?, con la población que tenemos, y además que hemos tenido más personas contagiadas, con el menor nivel de cobertura sanitaria. Entonces, el acuerdo es aumentar las estrategias que tienen que ver con la producción de vacunas y otros biológicos, y no solo COVID, este aprendizaje que nos sirva para el resto del enfrentamiento a problemas de salud, o sea, generar esa estrategia. Y segundo, conversar sobre las regulaciones que tienen que ver con vacunas y otros productos farmacéuticos y generar quizás una agencia regional, empezar con las conversaciones de coordinación, pero el objetivo es generar soberanía sanitaria continental con agencias reguladoras y la capacidad de gestión del conocimiento, que tiene que ver con que generemos conocimiento en América Latina. Tenemos capacidades, pero lo que tenemos que hacer es integrarlas, ser complementarios, trabajar en conjunto, y cuando necesitemos comprar alguna tecnología, también ponernos de acuerdo y comprar juntos. O sea que tiene mucha relación con lo que planteaba hoy la propuesta del ministro de Ciencia, y que para nosotros en salud es tremendamente relevante en lo nacional, pero yo quiero poner el énfasis en lo latinoamericano.
¿Pero qué, ministra, qué beneficios trae esto? Porque uno habla de soberanía sanitaria, bueno, nos coordinamos como región en comprar, pero también podemos producir. Esto obviamente yo creo que a esta altura todos sabemos la importancia de las estrategias de vacunación a nivel global, que no nos puede ser indiferente que un país tenga bajas tasas de vacunación porque termina repercutiendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno puede decir, es importante que nos pongamos de acuerdo como región y decir, compramos juntos porque así nos beneficiamos todos y todas, pero además de eso, la producción local, esto, ¿qué beneficios concretos tiene esto? ¿Reemplaza otras vacunas? Porque surgen preguntas, bueno, pero ya no vamos a comprar Pfizer. Claro. En lo concreto, ¿por qué es bueno esta coordinación? Puede ser en términos económicos, no solamente sanitario. ¿Y por qué también es positivo la producción local? Ahora, yo voy a contestar desde el punto de vista sanitario. Del punto de vista sanitario, la capacidad de respuesta. O sea, lo que ha pasado en la pandemia, que la capacidad de respuesta que han tenido los países latinoamericanos, África, para qué decir, y el nuestro propiamente tal, es ir al mercado internacional a buscar la respuesta a la pandemia generada a partir de que hay industria farmacéutica, hay un mundo, ¿cierto?, con mucho más poder económico, por tanto, estamos al arbitrio, ¿cierto?, de elementos del mercado. Lo que hace esto es que la capacidad que tengamos de adaptación, o sea, llega una próxima pandemia, una variante distinta, nosotros producimos vacuna y por tanto la capacidad que nuestro esfuerzo propio sea capaz de adaptarse a al nuevo desafío es mucho mayor. Eso es soberanía sanitaria, es tener capacidad de respuesta local. Ahora, el local a mí me gusta más regional. O sea, que no solo sea Chile, sino que estemos integrados, ¿cierto?, con las competencias y complementariedades necesarias. Pero es capacidad de respuesta a los grandes problemas de salud. Ministro Flavio Salazar, sí. Cuéntanos un poco. Ya está espacio de trabajo que se generó hoy día en La Moneda, contó con más ministros y ministras que el Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Exacto. Cuéntanos un poco más, ¿cómo fue esta reunión de trabajo y cuáles son los pasos a seguir? Porque en lo concreto, esta idea es tremendamente relevante. Potente. Bueno, parte de nuestros compromisos también como gobierno, pero de aquí en adelante, ¿qué procesos vienen? Bueno, el tema está en que, como decía la ministra, hay una necesidad de contar con ciertas capacidades propias para tener respuestas adecuadas ante eventuales pandemias que sean derivadas de esta o futuras. Eso no se va a terminar, esa amenaza va a estar. Y la experiencia, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel global, es que siempre cuando se producen pandemias, ¿no es cierto?, que involucran tantos miles de millones de personas, las capacidades de producción que están centralizadas en ciertos lugares del mundo no dan abasto para poder, en una situación rápida, poder dar respuesta. Y muchos países han quedado postergados, como se mencionó acá, particularmente en Latinoamérica. Entonces tenemos que tener ciertas capacidades soberanas de poder también en algún momento determinado poder reaccionar rápidamente. Entonces en ese contexto convocamos, porque este tema no lo resuelve una sola cartera, este es un tema integral, ¿no es cierto? Y la ministra de Salud, el ministro de Economía, la Corfo, el ministro de Obras Públicas y la ministra de Relaciones Internacionales, nos juntamos hoy día para escuchar una alternativa de un proyecto integrador que va en solución a este problema. Por una parte, genera una infraestructura que el país no tiene y que permite responder, como decía yo, ante una eventual necesidad de vacuna, utilizando licencias internacionales y produciéndolas localmente, pero también levanta investigación y desarrollo local de las universidades del Estado, de las universidades públicas en general, que tienen un techo, porque pueden inventar alguna solución a nivel de laboratorio, pero cuando quieren pasar a nivel clínico, no tenemos las capacidades para poder producir los fármacos de acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales. Entonces, este proyecto venía a resolver esto. Ahora, lo que hicimos fue presentar en todos los aspectos, desde las necesidades, digamos, política, geopolítica, sanitaria, hasta los elementos de ingeniería, digamos, conceptual de cómo se podría hacer esto. Y fue muy bien recibido. Yo quedé muy contento, la mayoría lo encontró que era un proyecto emblemático, que lo debiésemos apoyar todos, que se lo vamos a presentar al presidente para que le dé un apoyo contundente, porque creo que es una forma no solamente que se relaciona a un problema determinado, sino que permite un modelo de cómo podemos fomentar el fortalecimiento del Estado para convocar a privados, para convocar a la academia y abordar proyectos
proyectos, digamos, de investigación y desarrollo que modifiquen la matriz productiva del país y generen una sociedad más inclusiva, más respetuosa de la naturaleza, etcétera. Entonces, es un modelo para una estrategia mucho más amplia y yo creo que hoy día fue muy exitosa la reunión. El proyecto, ¿cuándo podríamos más o menos? Yo sé que estas cosas tienen su etapa. Está avanzado, o sea, el proyecto del punto... Pero ¿cuándo podríamos conocer ya el proyecto en lo concreto? Y para que el presidente pueda... No, el proyecto lo va a conocer en los próximos días. Lo que queremos, ojalá, que este centro esté funcionando antes de que termine el gobierno. O sea, este es un proyecto de ahora, es el proyecto emblemático que creo yo que deberíamos impulsar para demostrar varios elementos. Uno, que el Estado puede conducir y articular diferentes actores, incluyendo los privados. Y por otra parte, que puede también desarrollar sus propias capacidades, tiene inteligencia, o sea, nosotros hemos hecho estudios clínicos en Chile, ¿no es cierto?, grandes, hemos investigado y hemos descubierto cosas, no sé, pues en la Universidad Austral, un anticuerpo de alpaca que tiene ciertas potencialidades, pero nos falta ese salto país para poder abordar esto. Yo creo que este es un buen ejemplo. Y podemos hacer lo mismo después con la energía verde, con los datos y una serie de otros proyectos que tienen la misma, digamos, dinámica de articulación público-privada, pero que el Estado lo impulsa. Y eso creo que es lo novedoso de esto. Así es. Nosotros conversábamos que en Ciencia y Tecnología, Salud ha trabajado con las universidades y nos hemos encontrado en varios espacios en la pandemia. Y entonces conversábamos, después de la reunión nos quedamos conversando que quizá habría que avanzar también en esta misma línea el tema de los datos, ¿no? O sea, cómo miramos la información que tenemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, para tomar las mejores decisiones. O sea que tenemos que avanzar y allí tenemos un compromiso mutuo de que vamos a avanzar en esa línea. O sea que este proyecto con Ciencia y Tecnología y con el Ministerio es el primero de muchos, porque en salud ya tenemos un ejercicio de trabajar juntos y necesitarnos. Así que va el próximo, así que esperen el próximo. Sí, ya, muchas gracias, ministra, por este espacio. Vamos a seguir contándoles de algunas iniciativas que van en la línea, obviamente, del cumplimiento de nuestro programa, y particularmente nos interesa visibilizar quizá aquellos temas que no son tan mediáticos, no están en la pauta de todos los días, pero que son sumamente relevantes para el desarrollo de nuestro país, particularmente en este caso, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la soberanía sanitaria en el desarrollo de vacunas. Y yo quería solo decir que esta es una forma de cuidar a las personas. O sea que la tecnología parece tan lejana, pero si la usamos bien, lo que estamos haciendo es cuidando a la población. Y eso me parece que prevenir futuros escenarios de manera responsable. Así que toda la razón, ministra. Muchas gracias nuevamente, Flavio. Gracias. Begoña. Chao. Chao. Adiós. Chiquilles.